Roma antigua, cuna de las finanzas organizadas. Historia de la contabilidad romana. ¿Te apasionan las civilizaciones antiguas y cómo lograban gestionar sus vastos recursos? ¿Te preguntas cómo mantenían el orden financiero en un imperio tan grande e influyente? Pues entonces este artículo es para ti. Adéntrate en el fascinante mundo de la historia y descubre cómo la antigua Roma sentó las bases de la contabilidad que, con sus evoluciones, usamos hoy en día. Los albores, antecesores de los libros contables. Mucho antes de los registros en papel, los romanos ya tenían claro que necesitaban un sistema para llevar un seguimiento de sus finanzas. En la era republicana temprana, siglo VI a.C., los pater familias, o cabezas de familia, comenzaron a llevar registros minuciosos de sus propiedades, ingresos y gastos. Estas anotaciones en tablillas de cera o papiro eran conocidas como adversaria y servían como una especie de borrador contable. Posteriormente, se elaboraron registros más permanentes conocidos como Codex Accepti et Spensi. En ellos, los romanos organizaban los ingresos y gastos, haciendo un balance primitivo de sus finanzas personales. Hacía un sistema más sofisticado. Con la creciente complejidad económica del Imperio Romano, el sistema contable también tuvo que evolucionar. Durante los siglos I y II d.C., el comercio se expandió y el uso de la moneda se volvió omnipresente. Esto llevó a la adopción generalizada del Codex Rationum, un detallado libro contable. En estos Codex Rationum, los romanos utilizaban una estructura columnar. Había columnas para fechas, descripciones de transacciones, ingresos, accepti y gastos, expensi. Es increíble pensar que incluso en aquella época entendían la importancia de separar las entradas y salidas. Estos libros contables nos dan una visión asombrosa de las actividades comerciales y administrativas de los romanos. El surgimiento de roles especializados. Los romanos no solo se destacaron por sus métodos de registro, sino también por entender la importancia de tener personal dedicado a tareas contables específicas. Veamos algunos de los más relevantes. Argentarii eran una especie de banqueros. Registraban depósitos, préstamos, transacciones de cambio de divisas y llevaban contabilidad incluso para sus clientes. Arcarii, tesoreros de arcas públicas. Llevaban un registro detallado de las finanzas del Estado, incluyendo impuestos y gastos. Dispensatores, encargados de las finanzas y contabilidad de hogares adinerados. Una especie de mayordomos financieros. ¿La partida doble en Roma? ¿Sabías que algunos expertos postulan que los romanos podrían haber tenido un sistema rudimentario de partida doble? Si bien no existe una prueba definitiva, hay pistas interesantes. Por ejemplo, en algunos registros de los Argentarii, las transacciones de crédito y débito aparecen separadas, lo que sugiere una comprensión de la idea de cuentas opuestas. Adicionalmente, Cicerón, famoso orador romano, usó las metáforas de deber y haber, deberé, habere, para describir obligaciones financieras. Interesante, ¿verdad? El legado contable de Roma. Aunque la contabilidad romana fue superada en la Edad Media por nuevas técnicas, sus cimientos fueron cruciales. Los romanos estandarizaron prácticas. Sus métodos impulsaron cierta uniformidad, facilitando el comercio y la comprensión financiera. Sentaron la base conceptual, la idea de registros, libros especializados o separar ingresos de gastos, sobrevivió a los siglos. Influenciaron prácticas bancarias. La labor de los Argentarii se asemeja notablemente a las funciones de los bancos actuales. La próxima vez que abras tu software de contabilidad o leas un estado financiero, recuerda que parte del mérito se lo debemos a los ingeniosos romanos. Su obsesión por el orden y el control financiero perdura a través de los siglos. ¿Quieres conocer más sobre la fascinante historia de la contabilidad y otros temas históricos? Suscríbete a nuestro canal y explora el pasado con nosotros.